Hola, ¿cómo están? En este momento venimos con un pequeño video para trabajar lo que son los ángulos y sus medidas. Sin más que hablar, pues continuamos. Tenemos aquí los ángulos y sus medidas, pero primeramente, ¿qué son los ángulos? Los ángulos son una región del plano comprendida entre dos semirrectas que tienen el mismo origen. Tenemos aquí un ángulo, tomando en cuenta que cada una de sus partes tiene un nombre y tiene una forma, una notación de nombrarse. Aquí, notación, existen tres diferentes formas de uno representar lo que es la notación angular, tomando en cuenta también que los ángulos se miden en grado. Ese grado puede ser grado sexagesimal, grado birradian o grado centésima. Esos son las diferentes o los tres tipos de medidas angulares que podemos utilizar para medir ángulos. Entonces, la primera o es cuando solamente tomamos en consideración el vértice del ángulo, tomando en cuenta que el vértice es esa partecita aquí, esta esquinita. O sea, cuando mencionamos solamente el vértice o la letra en sí, que en este caso viene siendo la letra O, que es la que estamos utilizando para este ejemplo del ángulo. Si decimos el ángulo O, entonces nos estamos refiriendo a este, tomando en cuenta el vértice. La otra sería donde el vértice quede en el centro y en los extremos, la letra A y la letra B son los rayos. Tenemos aquí el rayo A y tenemos aquí el rayo B. Entonces, cuando en el centro queda el vértice y en los dos lados quedan los rayos, esa sería la otra forma en la que podemos decir el ángulo A o B. O bien, si en vez de utilizar esta forma de ángulo que está arriba, lo podemos utilizar y colocarlo al lado, esta sería otra opción. Entonces ya podemos ver la forma en la que podemos representar y nombrar los ángulos. Tenemos aquí entonces la medida angular. En este caso estamos utilizando la letra alfa para representar la medida angular. No olvide, los ángulos se miden en grado. Seguimos. Tenemos las clases o clasificación de los ángulos. Tenemos aquí dos rectas perpendiculares definen cuatro ángulos rectos. Dos lados de un ángulo recto son dos rectas perpendiculares y cada ángulo recto mide 90 grados. Los ángulos más pequeños que los rectos se denominan ángulos agudos y miden menos de 90 grados. Los ángulos más grandes que los rectos se denominan ángulos obtusos y miden más de 90 grados. Más adelante vamos a ver un ejemplo físico para que usted lo pueda notar, lo pueda ver. Vamos a ver ahora cómo es que podemos dibujar un ángulo tomando en cuenta la medida de ese ángulo en sí. Vemos aquí, medida de un ángulo. Si tenemos el transportador, que es el instrumento que se utiliza para medir los ángulos, aquí tenemos uno. Vamos a ver cómo sería. Tomando en cuenta, primeramente hacemos una línea recta que comience en el centro del transportador y que vaya directamente señalando una flecha hacia el cero, que en este caso queda aquí el cero. Esa es la línea del lado del ángulo con el cero. Y este es el inicio del ángulo que coincida con el centro del transportador. Entonces, tomando esa medida, entonces ahora podemos suponer que queremos medir un ángulo de 70 grados. Yo trazo una línea desde aquí hasta el 70 y de esa forma ya yo tengo un ángulo de 70 grados. Este rayo no se mueve. Yo trazo una línea desde el centro del transportador que pase por el 70 y de esa forma, bueno, ya está hecho el ángulo de 70 grados.
Vamos a ver otras medidas. Vamos a hacer unos ángulos de ejemplos aquí, tomando en cuenta que dos rectas perpendiculares definen 4 ángulos rectos. Muy importante. Tenemos aquí la línea. Ponemos el transportador que señale hacia el 0, como le dije anteriormente. Vamos a medir un ángulo de 0 grados. Entonces, venimos acá y trazamos una línea, la segunda línea en este caso, que vaya directamente hacia el 0, tomando en cuenta que ya tenemos una anteriormente, y de esta forma ya tenemos el ángulo de 0 grados. Vamos a ver otro, un ángulo de 90 grados. Ponemos la línea que señale hacia el 0, siempre esa es la primera línea que se debe de realizar. Ahora trazamos una línea que vaya directamente al 90, aquí lo tenemos. Entonces este ángulo que es así, este es un ángulo de 90 grados. Entonces ahora vamos a ver un ángulo de 180 grados. ¿Qué es un ángulo de 180 grados? Un ángulo de 180 grados es la medida de dos ángulos de 90 grados. Por tanto, ya tengo el 90, trazo una línea hacia allá, ponemos el transportador, trazo una línea y ahí tenemos el ángulo de 180. Esta línea en el centro no es necesaria colocarla, si quiero la puedo eliminar y me quedo con estos dos rayos. De esta forma tengo acá lo que es el ángulo de 180 grados, que viene siendo dos ángulos rectos. Seguimos con un ángulo de 270 grados. ¿Qué es un ángulo de 270 grados? Simplemente que al ángulo de 180 súmale 90 grados más y se forma esto. Trazamos una línea hacia abajo y ahí tenemos tres ángulos de 90 grados. Tomando en cuenta que esos tres ángulos forman un ángulo de 270 grados. Estamos y lo dejamos de esta forma. Este ángulo que está por acá viene siendo el ángulo de 270 grados y de esta forma ya está. Ahora, si el ángulo de 270 grados le sumo este que está acá, viene siendo una vuelta completa, entonces sería un ángulo de 360 grados, que son 4 ángulos rectos. Ponemos el transportador, le damos la vuelta completa y vuelve de nuevo al lugar donde comenzó. Cuando eso sucede es porque el ángulo es completo. Ese sería un ángulo de 360 grados. Fíjese que el ángulo de 0 grados y el ángulo de 360 grados se parecen, tomando en cuenta la diferencia que en el ángulo de 0 grados este círculo pequeño no está presente. Este círculo significa que dio una vuelta completa. Cuando es un ángulo de 0 grados, ese círculo no está presente, porque entonces significaría que dio una vuelta completa y no dio una vuelta completa. Y de esta forma es como usted puede medir diferentes tipos de ángulos, no importa la medida, si es pequeña, si es grande. Entonces, vamos a ver una clasificación de los ángulos de manera física. Un ángulo de 90 grados es de esta forma y se le llama ángulo recto. Un ángulo así de esta forma, que viene siendo menos abierto que un ángulo de 90 grados, fíjese que está un poquito más cerrado. Este es un ángulo menor que 90 grados. Este tipo de ángulo se llama ángulo agudo. Un ángulo que está más abierto que el ángulo de 90 grados es un ángulo obtuso, que mide más de 90 grados. Es un ángulo obtuso. Seguimos acá y tenemos ahora un ángulo llano, que viene siendo dos ángulos rectos, como le había dicho anteriormente. El ángulo que mide 180 grados se llama ángulo llano. El ángulo que da una vuelta completa, como aquí, que dio una vuelta completa, este círculo pequeño dice que dio una vuelta completa, es un ángulo completo que mide 360 grados. El ángulo que mide igual que 0 grados, fíjese la diferencia entre este y este no tiene el círculo, indicando que no dio una vuelta completa. Es un ángulo nulo que mide 0 grados. Y de esta forma ya usted puede ver la clasificación de los ángulos.
Seguimos, vamos a dejarle a usted una pequeña muestra de unos ejercicios que me gustaría que usted practique para así ponga en práctica las explicaciones que en este video se le ha indicado. En el primero, calcula cuánto mide el ángulo formado por este abanico, o sea, esta parte que está aquí, cuánto mide. Utilice un transportador y mida ese ángulo que viene desde aquí y termina acá. ¿Cuánto mide esto? Y colóquemelo aquí. Aquí tenemos, estima qué figura corresponde a cada ángulo. En este ejercicio lo que se pide es verificar a cuál de estos ángulos le corresponden estas medidas. Para eso usted debe de colocar el transportador encima de cada una de esas figuras y medir sus aberturas angulares y verificar a cuál le corresponden estas medidas. Seguimos, tenemos aquí otra. Calcula cuánto miden los ángulos indicados en cada figura. O sea, si este ángulo mide 45, ¿cuánto mide este ángulo que está por afuera? Y así sucesivamente con cada uno de estos tres. Si este mide 130, ¿cuánto mide este que está acá? Tomando en cuenta estos dos ángulos en sí, sumaría un ángulo completo. Por tanto, lo que le falta a 45 es lo que sumaría acá para que dé un total de 360 grados. Y esa misma teoría se aplica en cada uno de ellos. Tomando en cuenta entonces, tenemos aquí, si usted se fija aquí, este ángulo se parece a un ángulo que ya yo le había dicho anteriormente. Este mide 45, ¿cuánto le falta a este? Y de esa forma es que usted puede practicar. Utilice su ingenio, practique. Dibuja en tu cuaderno ángulos de 70, 110, 32 y 200 grados. En este caso es usted que lo tiene que hacer los ángulos. Vamos a ver otro caso. Tenemos aquí. Con la ayuda del transportador calcula la medida de estos ángulos. Como le dije anteriormente, coloque el transportador encima de cada una de estas medidas. Y de esa forma usted va a saber cuánto mide cada uno de estos ángulos. Colóquelo al ladito. Una forma en la que usted puede hacer esto es hágale una captura de pantalla y póngalo en su hoja de Word e imprima, y de esa forma puede practicar. Entonces, hasta aquí es este pequeño videíto. Espero que le ayude en lo que es perfeccionar sus habilidades matemáticas, en este caso en lo que tiene que ver con medidas angulares. Practique. La práctica hace al maestro. Bendiciones a todos, nos vemos en la próxima.